Bueno, como les va en esta oportunidad, les voy a mostrar brevemente una revisión del uso de vasopresina en el tratamiento del shock, sobre todo el shock séptico y el shock por vasoplegia en el postoperatorio de cirugía cardíaca, a propósito del armado de un protocolo. ¿Cuál, la vasopresina, hormona antidiurética? Me voy a comentar estos tres grandes cosas en breves minutos, que va a ser el mecanismo de acción, el uso de los distintos escenarios, por ejemplo, el shock séptico, el shock cardiogénico, el síndrome vasopléjico en postoperatorio de cirugía cardíaca, su uso aislado, su uso así como principal vasopresor o asociado a otro fármaco simpático mimético con o sin corticoides. ¿Cuál es la farmacología y la forma de preparación, dosis habituales y los efectos adversos y las precauciones que tenemos que tener con este fármaco? La vasopresina, hermana antidiurética, se sintetiza a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo ante diferentes estímulos que son el aumento de la edad plasmática, la disminución del volumen circulante efectivo, disminución de la presión sanguínea, y esto actúa a nivel de tres receptores principales, que son los B1A, que se encuentran a nivel de la célula del músculo isovascular, lo que provoca una disminución, un aumento de la resistencia, un aumento de la presión arterial, al nivel de los B2, que se encuentra en superficie vasolateral de las células tubulares renales, principalmente los conductos colectores, lo que hace es reclutar receptores de aquaporina, lo que aumenta la reabsorción de agua libre a nivel renal, y los B1B, que se encuentran en la hipófisis anterior y el páncreas, que actúa a nivel del eje córtico suprarrenal, aumentando la secreción de cortisol y y aumenta la creación de secreción de insulina como hormona de contrarregulación. El efecto en el medio interno es, bueno, aumenta la secreción de insulina, como les decía recién, y disminuye la concentración de sodio por el aumento de retención de agua. Esto groseramente lo que le expliqué, pero con más detalle en esta figura, de cómo se libera y cuáles son los efectos a nivel renal, de la musculatura lisa, a nivel del eje córtico suprarrenal, a nivel de la diuresis y de la frecuencia cardíaca. Nota que este fármaco tiende a disminuir la frecuencia cardíaca. Este es un estudio del 2008 por James Russell, publicado en la New England, donde es el estudio BAST, donde él intentaba comparar lo que es la noradrenalina con el uso de vasopresina y, y sobre todo la noradrenalina aislada o la noradrenalina asociada con vasopresina a bajas dosis. Fue un estudio doble ciego randomizado, multicéntrico, donde se reclutó pacientes en shock séptico que requirieron vasopresores y ahí se le asignaron dos grupos. Los que ya venían recibiendo una dosis mínima de noradrenalina, ahí puse mal, de 5 microgramos minuto, ahí se le asoció vasopresina a 0,01 hasta 0,03 unidades minuto. Y después un grupo donde se usó noradrenalina entre 5 y 15 microgramos kilo minuto. El outcome primario era demostrar una reducción en la mortalidad a los 28 días. No se logró demostrar una reducción de la mortalidad, pero sin embargo los outcomes secundarios, como por ejemplo, sí se demostró una reducción de la mortalidad si se asociaba vasopresina a noradrenalina en forma precoz, con dosis menores de 15 microgramos minuto, una menor mortalidad con uso asociado de corticoides y menor riesgo de injuria renal. El estudio Vanish salió un poco más para acá, en 2016, en lo que se llama, compara el efecto de la vasopresina temprana frente a la noradrenalina sobre la insuficiencia renal en pacientes con shock séptico. También fue un doble ciego randomizado multicéntrico que incluyó pacientes con shock séptico de hasta 6 horas de instalado que requieren uso de vasopresores. Se usaron dosis de vasopresina más altas que en el estudio anterior, hasta 0,06 unidades minuto. Y ahí se dividieron en 4 grupos. La vasopresina con corticoides, vasopresina más placebo, noradrenalina más corticoides y noradrenalina más placebo. Los resultados no se logró demostrar una tasa menor de días libres de injuria renal en el grupo de vasopresina, así como tampoco mejores resultados si usaba la vasopresina como vasopresor aislado. Lo que sí demostró mejores resultados en los grupos que usaban vasopresina, se vieron ciertos beneficios, por ejemplo, menor uso de terapia de reparación renal. Si bien no disminuyó la tasa de injuria renal, sí disminuyó el uso de terapia de apoyo renal. Después, por ejemplo, vasopresina o noradrenalina como primera línea. Acá este es un metaanálisis eh,
donde se escogieron estudios de pacientes con shock séptico y se compararon los resultados cuando se usó vasopresina o noradrenalina en forma aislada. No hubo resultados en la mortalidad, la duración de la hospitalización, los efectos adversos en adultos con shock séptico en los dos grupos. Sin embargo, los pacientes tratados con vasopresina tenían menores posibilidades de requerir terapia de reemplazo renal, como le demostró el estudio anterior. El estudio Banks 2017 en la revista Anesthesiology. Aquí lo que quería demostrar la superioridad de la vasopresina sobre la noradrenalina en el postoperatorio de cirugía cardíaca en los pacientes con síndrome de vasoplegia. O sea, el uso aislado de ambos fármacos. Es un doble ciego randomizado prospectivo con vasopresina a 0,01-0,06 unidades minuto versus noradrenalina entre 15 y 30 microgramos minuto. El endpoint primario fue la mortalidad o complicaciones severas, como asistencia respiratoria mecánica más allá de las 48 horas, infección de la herida operatoria, injuria renal, reintervención quirúrgica entre los 30 días. ¿Qué resultados obtuvieron? En comparación con noradrenalina, la vasopresina, se redujeron las tasas de insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, terapia de reemplazo renal, fibrilación auricular, sin efectos en la mortalidad. El uso de la vasopresina también se asoció con una duración más corta de terapia inotrópica y vasopresora y duraciones más cortas de uso y estancia hospitalaria. También una tendencia hacia una reducción de la infección de la herida del esternón en pacientes tratados con vasopresina. También concluye en este estudio que puede ser una opción válida como fármaco de primera línea para el tratamiento del síndrome de vasoplegia en postoperatorio de cirugía cardíaca. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, en el shock séptico se recomienda el uso de vasopresina asociado a noradrenalina cuando esta no mostró un adecuado aumento de la presión arterial media con dosis de 0,25 a 0,5 microgramos kilo minuto. No se recomienda como fármaco de primera línea por falta de evidencia sólida y sobre todo asociar cuando ya se quemó la etapa de noradrenalina, vasopresina, asociar corticoides. Puede tener utilidad en el síndrome de vasoplegia en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Si bien el estudio Banks lo deja como una opción válida a la vasopresina como fármaco de primera línea, la recomendación es usar asociada a noradrenalina cuando esta no se logran los resultados esperados. La recomendación primero que les comenté sobre el shock séptico es sacada de las guías de la Human Sepsis Campaign, ¿no? ¿Cómo se prepara? Bueno, son ampollas de 20 unidades que se diluyen en 100 mililitros sobre fisiológico. Y esto, el rango de dosis va de 0,01 a 0,04 unidades minuto, lo que equivale a 4 a 14 mililitros hora. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los más importantes se le pone atremia, la isquemia digital y la isquemia intestinal. Bradicardia, que no lo menciona acá. El protocolo básicamente les comenta lo que les acabo de revisar acá y sobre todo haciendo mención de la bibliografía que es un poquito más extensa de lo que mencioné en el PowerPoint. Menciona el mecanismo de acción de la vasopresina, el uso en el shock séptico y el uso en el shock cardiogénico. Menciona las dosis y el rango según esa dilución. Bueno, este protocolo lo vamos a distribuir en los grupos de WhatsApp y vamos a tratarlo de dejarlo impreso. Y es un medicamento para tenerlo en cuenta, ya lo venimos usando con resultados más o menos variables, pero tener en cuenta por lo menos esos 3 o 4 ítems, ¿no? Recordatorios que son, bueno, usarlo asociado en forma temprana, no dejar más allá de que la noradrenalina trepe más allá de 0,5 microgramos kilo minuto, idealmente un poquito antes, asociarlo con el uso de corticoides, tener en cuenta que puede generar hiponatremia, isquemia digital, bradicardia, y bueno, que puede ser una opción válida, sobre todo los pacientes que tienen mucho riesgo de injuria renal o incluso de necesidad de terapia de apoyo renal. Bueno, creo que con esto cumplido con el tema de vasopresina y nos estamos viendo.